¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te hablaré sobre cosas que está prohibido realizar en construcción y que posiblemente tú ni siquiera lo sabías. Acompáñame a ver el video y te lo explico. Muy bien amigos, una de las primeras cuestiones que está muy prohibido en la construcción realizar es construir sobre las banquetas. Como aquí podemos ver, esta construcción está invadiendo la banqueta. Esto está prohibido e implica grandes multas, incluso la multa podría ser el menor de tus problemas. Generalmente esto implica una orden de demolición de la construcción con cargo al propietario. Entonces, mucho cuidado con hacer este tipo de construcciones. Aquí vemos un ejemplo un poco más burdo. Esta persona de plano construyó su cochera y un cuarto totalmente sobre la banqueta. Como ya lo comentamos, esto está totalmente prohibido. Número 2. Otra de las cuestiones que está totalmente prohibido es colocar rejas o portones sobre la banqueta. Mucha gente lo hace porque la superficie que tiene no es suficiente para guardar su vehículo y ponen este tipo de rejas o hacen este tipo de modificaciones para ganarle un lugar a la banqueta. Pero esto está prohibido por el reglamento municipal, ya que las banquetas deben de estar libres. Otro punto que está muy prohibido, que mucha gente no lo sabe: colocar ventanas al límite de propiedad, es decir, ventanas que estén viendo hacia la casa del vecino. Sí las puedes colocar, pero necesitarás que tu construcción esté separada por lo menos 1 metro de la casa del vecino. Aquí podemos ver que incluso esta ventana ya la han tenido que sellar, muy probablemente por orden municipal. Esta ventana también está mal porque ve directamente a la casa del vecino. Si a ti te llega un inspector en tu etapa de construcción, es muy probable que te detenga la obra, te la clausure o te la suspenda por realizar este tipo de acciones de colocar ventanas directamente al límite de propiedad. Como te comento, lo que tú deberías hacer es que tu ventana esté por lo menos separada 1 metro de la propiedad del vecino. Siguiente cuestión: colocar jardineras que obstruyan la banqueta. Esto también está prohibido. La banqueta no debería estar obstruida por ningún motivo, ni con jardineras, ni tampoco incluso con rampas. A veces hay gente que levanta mucho el nivel de su casa por diferentes cuestiones y hace unas rampas enormes y también tapa la banqueta. También este tema está prohibido. Ni jardineras ni rampas demasiado altas que obstruyan el libre paso en las banquetas. Siguiente punto: tú no debes de arrojar el agua de lluvia a la propiedad del vecino. Como vemos en este ejemplo, este vecino tiene una losa inclinada, por lo tanto toda esta agua se la está aventando al vecino. ¿Qué tuvo que hacer aquí? Posiblemente tuvo un conflicto con este vecino y lo que terminó haciendo es colocando aquí una especie de canal de agua para extraer la lluvia de ahí. ¿Qué pasa con este tema? Que esta agua, al ser este tramo muy largo, se va a estar acumulando aquí toda esta agua y le va a dar problemas tanto a este vecino como a este vecino. Al final los dos van a tener un problema y todo esto resulta por no pensar bien la solución del desagüe pluvial y hacer losas inclinadas tratando de aventarle el agua al vecino. Esto está prohibido. Otra cuestión que está prohibida
es que el agua caiga directamente a la banqueta. Mínimo aquí estas personas se ve muy mal, pero pusieron unos tubos largos para intentar que el agua no caiga directo a la banqueta, sino caiga directamente al arroyo de la calle. Pero esto no se debería de hacer. La manera correcta sería colocando unas bajantes pluviales que colecten el agua de la lluvia y bajen directamente hasta el piso o la banqueta, y ya de ahí desaguarlas directamente a la banqueta sin que le caigan directamente en la cabeza algún peatón o sobre los autos. Esta sería la manera correcta de solucionar las caídas de agua. Siguiente punto, también muy importante. Las albercas nunca las puedes pegar a los límites de propiedad. Siempre la distancia va a ser variable dependiendo al reglamento vigente en tu municipio o delegación. Pero es muy común que te pidan entre 70 centímetros y 1 metro de distancia de tu alberca al límite de propiedad con el vecino, en todos los lados. Entre 70 centímetros y 1 metro de distancia. ¿Para qué? Para evitar que, si este muro tiene alguna filtración, que no afecte la humedad al vecino. Esta es la razón por la que te piden estas distancias cuando construyes una alberca. Siguiente punto, que también es muy común. Tú no puedes realizar construcciones o mejoras en la propiedad de tu vecino. Vamos a explicarlo un poco. En este ejemplo, en esta fotografía, podemos ver que este vecino ya tenía su barda. ¿Qué hizo este vecino para evitarse la construcción de su barda? Él, en vez de construir su muro, hizo columnas. Realizó columnas para apoyar su losa sobre las columnas y ahorrarse el gasto de tener que hacer toda esta barda. ¿Cuál es el problema?, dirás tú. Que si aquí vemos, él subió la barda para tapar la vista, que este vecino no lo estuviera viendo a él. ¿Cuál es el problema? Que este muro es del vecino. Entonces tú no puedes construir sobre la barda del vecino. Inclusive vamos a decir que la otra persona le hubiera dado permiso. Tú a esta pared no la puedes perforar, no la puedes taladrar, no puedes poner aquí ningún acabado, no puedes colocar macetas colgando, no puedes colocar una fuente. Si tú quisieras colocar algo aquí, tampoco lo puedes hacer, porque este muro pertenece al vecino, no le pertenece a la persona de este lado. Entonces es muy importante, si tú decides ahorrarte la barda, tienes que ser muy consciente que tú no puedes construir en la barda o propiedad del vecino. Siguiente ejemplo, que es muy común: apoyarse sobre la construcción del vecino. Vamos a ver aquí. Aquí estamos viendo, este es el terreno o casa del vecino 1, este es el terreno o casa del vecino 2. Esta línea es el límite de propiedad. Como aquí podemos ver, aquí existe una barda, que es la barda del vecino 1. El vecino 2 está construyendo, pero ¿qué está haciendo él? Para ahorrarse el muro o columnas, él lo que está haciendo es apoyarse sobre la barda del vecino. Esto está prohibido. Tú no puedes construir apoyándote sobre la estructura, sobre la barda, sobre la losa del vecino contiguo. Esto está mal, te pueden demandar, te puedes meter en un grave problema si tú llegas a hacer esto. Vamos a ver otro caso que es mucho más común. Cuando existen bardas medianeras, como se les llama aquí en México. Una barda medianera es una barda que se ubica exactamente a la mitad del límite de propiedad. Este es el límite, este es el terreno 1, casa del vecino 1, casa del vecino 2.
¿Qué hacen las constructoras para ahorrarse la construcción de doble barda? Lo que hacen es construir una barda al centro y la mitad le pertenece a este vecino y la otra mitad de la barda le pertenece a este vecino. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno de los dos vecinos quiere construir, siempre el 90% de los casos se pelean por la propiedad de la barda. Siempre el primero que quiere construir quiere utilizar la barda como apoyo para su casa. Esto siempre genera conflictos. ¿Cuál es la solución correcta? Tú puedes apoyarte únicamente sobre la mitad de la barda, pero lo más recomendable, yo lo que más recomendaría es que hicieras una barda nueva y te olvidaras de este tipo de problemas que es muy común, son conflictos muy graves que pasan. O la otra, si tú quieres ahorrarte la barda, lo que tú puedes hacer es construir columnas, apoyar sobre las columnas y para no perder este pedacito de barda, tú pasas tu losa y te apoyas sobre la mitad de la barda. Así no estás cediendo ninguna parte de tu terreno y tampoco te prestas para que el vecino te pueda hacer algún reclamo o te pueda demandar de alguna forma. Bueno amigos, estas fueron varias cosas que está prohibido realizar en construcciones, que tal vez no lo sabías, pero los reglamentos lo prohíben. Si te gustó el video, regálanos un like. Si crees que le puede servir a alguien más, compártelo. Tal vez puedas ayudar a algún familiar, a algún amigo que esté en proceso de construcción a que cometa alguno de estos errores en construcción. Bueno amigos, nos vemos en la próxima.